Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Javier Manrique. A continuación voy a presentarles el video de la fase número 4 del seminario de grado 3 correspondiente a la sustentación de mi proyecto de grado. A continuación voy a compartirles pantalla para presentarles los diferentes aspectos del desarrollo de mi tesis de grado. El título es Repositorio Web como estrategia virtual para el fortalecimiento de competencias artísticas en estudiantes con trastornos del aprendizaje no verbal. Autores, mi nombre es Javier Augusto Manrique Carvajal, mi directora disciplinaria es Edna Juliana Avellaneda y el asesor metodológico es Alberto Granados López, para la maestría en TIC para la educación. A continuación, lo que voy a presentarles en el desarrollo va a ser el siguiente contenido, en el cual vamos a tratar los diferentes temas, los más importantes acerca del desarrollo de este proyecto de grado. A continuación voy a iniciar con el punto número 1, que es la problemática de la investigación. Primero, como descripción del problema, los estudiantes, en este caso del Colegio Luz de la Esperanza, del Corregimiento de Berlín de Santander, de la sede de bachillerato, que están caracterizados en inclusión, algunos de ellos presentan algo que se llama el trastorno del aprendizaje no verbal, que es un síndrome que presentan los estudiantes que tiene que ver con las dificultades a la hora de desarrollar habilidades y destrezas en los campos de la educación artística, principalmente en el desarrollo de los ejercicios de dibujo, de representación y de identificación de elementos visuales y la organización de los objetos en un espacio determinado. Esto pues afecta las principales competencias básicas de la educación artística, que son sensibilidad, precisión estética y comunicación. Como pregunta de investigación, entonces, se formula de qué manera se pueden fortalecer las competencias en los estudiantes que están tipificados como con trastorno del aprendizaje no verbal a través, en este caso, de una estrategia TIC, que es un repositorio web. A continuación, los objetivos de mi proyecto son los siguientes. En el objetivo general, como lo pueden ver ahí, pues el objetivo en sí es desarrollar una estrategia TIC, una herramienta en la cual se pueda fortalecer e impactar directamente en lo que tiene que ver con las competencias artísticas y todos los detalles y todas las características que contienen, para que estos estudiantes pues puedan mejorar su rendimiento y puedan superar algunas de estas dificultades. Como los objetivos específicos, pues se plantean 3 objetivos, entre los cuales el primer objetivo se hace un desarrollo de un diagnóstico en el cual se trata de identificar y de analizar estas falencias que tienen los estudiantes mediante este proceso diagnóstico. A través del segundo objetivo específico, pues se definen lo que son las estrategias didácticas, lo que son las actividades a nivel general que van a ir en el repositorio web, en un apartado específico. Y por último, se desarrolla una prueba piloto con los estudiantes que deben desarrollar estas estrategias que se desarrollan en el objetivo número 2 para darle una consolidación y pues con esto cumplir con el objetivo general. Los referentes teóricos del proyecto. Entonces, como referentes internacionales, dentro de los antecedentes tenemos una tesis doctoral que trata sobre algunos aspectos importantes sobre la educación artística, principalmente los que tienen que ver con la creatividad, con las competencias ciudadanas y lo que tiene que ver con el desarrollo y el impacto que tiene la educación artística en el desarrollo humano y en todos los aspectos que tienen que ver con la evolución del hombre. También la ilustración digital dentro de estos referentes internacionales, ya que tiene que ver con la cultura visual, el lenguaje y la interpretación de los símbolos y los signos a través de la sociedad. Como referentes nacionales, pues tenemos ya lo que tiene que ver con la educación artística a nivel del currículo educativo como asignatura y en la estructura a nivel del currículo aquí en Colombia y lo que tiene que ver con las competencias y las particularidades de cómo se desarrolla el currículo y las temáticas dentro de esta asignatura. Como los procesos llevados a cabo durante la ejecución del proyecto. Entonces vamos a mirar un poco sobre lo que tiene que ver con la metodología. En este caso se ha adoptado desde tipo descriptiva y propositiva.
por lo cual pues se pretende desarrollar estos objetivos específicos, dentro de los cuales lo principal es identificar lo que son las falencias y las dificultades que tienen los estudiantes, desarrollar una serie de actividades didácticas y hacer una prueba piloto de este instrumento que es una estrategia TIC, en este caso un repositorio web. Dentro del enfoque de investigación se adoptó el enfoque cualitativo, ya que pues se pretende recoger, identificar y comprender ciertos fenómenos que tienen que ver con las particularidades de estos estudiantes y con los instrumentos y los elementos pertinentes para identificar estas particularidades, lo que son comportamientos, lo que son actitudes y ciertos elementos socioemocionales que también afectan muchísimo a estos estudiantes. Por lo cual se identificó y se trabajó este enfoque cualitativo para lo cual es lo más pertinente para captar esta serie de variables. Dentro de los resultados que podemos definir, encontramos lo siguiente. Vamos a revisar que pues en esta estrategia, en este enfoque cualitativo, pues se analiza y se aplican una serie de instrumentos de recolección de información, los cuales van a permitir con esta información dar ese sustrato con el cual podemos nosotros definir lo que son las estrategias didácticas, las más pertinentes, y para que esta estrategia funcione de manera correcta. En este caso, dentro de las fases de desarrollo, se plantea que en la fase número 1 hay una fase de diagnóstico. En esta fase de diagnóstico se desarrollaron una serie de actividades con las que los cuales los estudiantes desarrollaron en el repositorio, y después de desarrollar estas actividades se les aplicó un cuestionario semiestructurado de 10 ítems, el cual vamos a ver a continuación. Este es el cuestionario semiestructurado, el cual contiene 10 ítems, como les explicaba, y pues acá aparece este documento, el cual está incorporado en el repositorio. Los estudiantes directamente después de desarrollar las actividades de diagnóstico respondían a esta serie de interrogantes del cuestionario semiestructurado. También tenemos que de este cuestionario pues existe también un instrumento de recolección de datos dentro del proceso de observación, que es el diario de campo. En este caso, este diario de campo pues tiene también una serie de observaciones dentro de las cuales se registró lo que fue la experiencia y el comportamiento de los estudiantes, las inquietudes, las dudas, y también a nivel general cómo fue ese ejercicio en el caso de la prueba diagnóstica, en la cual los estudiantes desarrollaron una serie de actividades que están incorporadas en el repositorio. Desarrollaron también el cuestionario semiestructurado, como les comentaba. En la fase ya número 2 tenemos también que con esta información se diseñaron las estrategias didácticas ya para elaborar una sección independiente de lo que tiene que ver con el diseño y con las actividades propiamente que van a dar ese refuerzo y ese respaldo para que los estudiantes obtengan de ahí una información importante y puedan mejorar dentro de la asignatura con el caso de las competencias artísticas. Aquí pues podemos ver en el diario de campo algunas imágenes de lo que son las actividades. Por último, la fase número 3 es lo que se corresponde con el pilotaje, dentro del cual también ya las actividades han sido desarrolladas y también se han establecido y organizado dentro de las 3 competencias artísticas, y también pues los estudiantes desarrollaron dentro de cada una de las competencias, existen 3 actividades principales para un total de 9 actividades que corresponden a 3 actividades específicas en cada una de las 3 competencias artísticas. Dentro de lo que fue los resultados, tenemos que el cuestionario semiestructurado fue organizado y catalogado con 10 ítems que para su validación
para darle pertinencia y validación a este instrumento se hizo a través de unos expertos. En total fueron 3 expertos, 3 magísters en educación y en tecnología, que analizaron este instrumento, analizaron las pruebas del diagnóstico y realizaron el cuestionario y analizaron y dieron sus respectivas opiniones, las cuales fueron adoptadas y ajustadas, la mismo que las observaciones con respecto a las actividades y a los interrogantes del cuestionario. Después de haber sido aplicado el cuestionario, pues tenemos como resultados que a nivel general, pues este cuestionario tiene 3 categorías, que son las 3 competencias artísticas, y dentro de cada categoría tiene una subcategoría que es cognitiva, interpretativa y demostrativa. El objetivo de esas 3 subcategorías, pues, es abarcar lo que tiene que ver, pues, obviamente con los aspectos cognitivos, que son los conocimientos, los procedimientos, la parte interpretativa, pues el análisis de los objetos y de los elementos que estaban observando, y demostrativa, ya la demostración del conocimiento, del manejo de la teoría, de los conceptos y también algunos ejercicios prácticos que ellos debían desarrollar dentro de estas actividades. Continuando con las conclusiones a nivel general, podemos definir que pues dentro de y respaldando y recogiendo un poco lo que tiene que ver con los resultados, pues se logra identificar primero que todo que los estudiantes desarrollaron las actividades, demostraron un interés muy bueno y muy particular con respecto a las actividades, ya que pues a través de la tecnología a ellos les llama mucho más la atención, tuvieron un nivel de concentración mayor, tuvieron un desenvolvimiento mucho mejor a la hora de desarrollar los ejercicios, tuvieron unos resultados mejores, se les exigió un poco más a nivel de comparado con el diagnóstico y sin embargo pues los estudiantes tuvieron una mejoría no solamente a nivel cognitivo sino también a nivel emocional, ya que pues la tecnología les agrada mucho y les pareció una herramienta muy importante, muy interesante, y también pues las actividades se desarrollaron de tal manera de que fueran más interactivas, más entretenidas a través de juegos, a través de ejercicios y procedimientos más atractivos para ellos. También podemos identificar dentro de las conclusiones que es importante que pues estos estudiantes sean tenidos en cuenta con lo que tiene que ver con la inclusión, sobre todo a nivel de las regiones rurales. Y también, pues lo que tiene que ver con los diseños y la estructura de las actividades, pues es importante que este aspecto de multimedia sea tenido en cuenta para trabajarlo y todo lo que son las herramientas TIC a un nivel mucho más importante, sobre todo con esta población. A nivel de la prueba piloto, pues como les comentaba, tuvieron unos mejores resultados, fue mucho más interesante para ellos y obtuvieron mejores resultados y a nivel emocional también se sintieron mucho más a gusto. Como recomendaciones, pues a nivel general es pertinente y es importante pues que se siga capacitando a los docentes y a toda la comunidad educativa a nivel general con respecto a la inclusión, con respecto a los elementos que tienen que ver con la formación en la inclusión, con los trabajos que se deben desarrollar con esta población y con los elementos más importantes que tienen que ver con la parte emocional y la parte cognitiva. Por último, pues de referencias bibliográficas, pues las presento a continuación, que dentro de las cuales aparecen varios autores que tienen que ver con los conceptos de educación artística, con respecto a los trastornos del aprendizaje, con respecto también a la inclusión, con respecto al Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Educación. Y bueno, pues a nivel general y pues como conclusión y ya para cerrar, este es un proyecto muy interesante que pues a nivel general, dentro de todo lo que se indagó, pues no hay un proyecto específico que trate sobre los trastornos del aprendizaje y la educación artística. Sin embargo, la educación artística siempre se ha tenido en cuenta para desarrollar muchísimo en esta población todo lo que tiene que ver con su desarrollo socioemocional. Muchísimas gracias por su atención.